Buenos días. Hoy vamos a seguir con el tema de funciones y vamos a ver la última parte de este tema, ¿vale? Que según lo estáis viendo aquí en el esquema que estoy proyectando, es la parte de características de funciones. ¿Vale? Nos queda de ver lo que veis aquí arriba de funciones a trozos, eso nos queda de verlo, pero lo vamos a ver después de ver las características, ¿vale? Al final del todo. Entonces vamos a empezar viendo las características de funciones. Esto lo sabéis del año pasado, ¿vale? Voy a recordar todas ellas y vamos a ver cómo identificar cada una de ellas en una función en la que nos dan la gráfica. Y luego también ver cuáles podemos identificar en aquellas funciones en las que nos den la expresión algebraica, ¿vale? Esto se corresponde con el tema 9 de vuestro libro, ¿vale? El principio, el de concepto de funciones, ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver todas las características de las funciones, ¿vale? Pues venga, voy a intentar que no me quede muy largo, a ver si lo consigo. La primera característica de las funciones, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una función representada o no representada con la expresión algebraica, lo primero es el dominio de la función. ¿Y qué es el dominio de la función? Los valores que toma la variable independiente, que es x. ¿Vale? Los valores, el dominio son los valores que toma la x. ¿Sí? Si hay algún valor para el que la x no tiene valor, o sea, algún valor de la función que la x no puede tomar, entonces estaría fuera del dominio. ¿Vale? El recorrido o imagen. O imagen. Vale, ¿qué es el recorrido o imagen? Pues los valores que toma la variable, me voy a poner aquí, la variable dependiente que es la y. ¿Vale? Vale, pues a ver, esto ¿cómo lo vemos con una función? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función parabólica, imaginaos que tenemos esta función, donde este punto es el 2, 3, ¿vale? Este es el punto x2 y 3, ¿vale? Esto de aquí es el eje de las x y esto de aquí es el eje de las y, ¿no? Y yo os digo, vale, esta es la función f de x. El dominio de la función x se escribe dom de f, ¿vale? Y nosotros tenemos que ver cuál es el rango de valores de la x que toma esta función. Vamos a ver. ¿Eso cómo lo vemos? Pues vamos viendo los valores de la x y vamos a ver si le corresponde algún valor de la función. Entonces empezamos con las x muy pequeñas, desde menos infinito. Esto es una parábola, ¿no? Entonces la parábola sigue infinitamente hacia arriba por los dos lados. Entonces cualquier valor de la x que le demos a este lado va a tener un valor de la y que le corresponda. Será muy grande, pero lo va a tener, ¿no? Vale, si seguimos por aquí vemos que todos los valores de la x van a tener alguna correspondencia en la función, ¿no? Por ejemplo, este valor de la x se va a corresponder con este valor de la y. Es decir, cruza con la función. Este valor de la x se va a corresponder con este de la y. Este de aquí con este de aquí con este. Y así durante, a lo largo de toda la recta, ¿no? Cualquier valor que le demos a la x nos va a corresponder con un valor de la y. ¿Eso qué quiere decir? Que el dominio de la función es toda la recta real. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando pongo esto? ¿Qué quiere decir la recta real? Cuando hablamos de intervalos. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo con intervalos. Vale. Ahora vamos a ver. La imagen, el recorrido o la imagen de la función se escribe así. Esto de aquí corresponde con esto. Pues tenemos que hacer la misma operación que hemos hecho con las x, pero con las y. ¿Vale? Entonces tenemos que ver cualquier valor, si todos los valores del eje de las y se corresponden con un valor de la función. Pues venga, lo primero que vemos es que si nosotros vamos cogiendo valores de la y aquí, no hay ningún valor de la función, toda la función está por encima, ¿no? Si nosotros cogemos valores más arriba, ¿vale? Un valor aquí de la x se corresponde con este de la y, este con la x. Este de la y se corresponde con este de la x. Este de la y se corresponde con este de la x y con este de la x. ¿Lo veis? Si nosotros vamos trazando líneas horizontales, desde el -3 hacia arriba, todos los valores de la y se corresponden con algún valor de la x, ¿no? Con uno o varios.
Es decir, si nosotros trazamos líneas horizontales, estas líneas cruzan, cortan a la función. Eso lo hacemos con la imagen. Con el dominio lo hacemos con líneas verticales, es decir, rectas para x igual a algo. ¿Vale? Entonces, en este caso, en la imagen, vemos que la función tiene valores de x para las y que son más grandes que menos 3. Para valores más pequeños que menos 3 no corta con la función. Entonces, la imagen de esta función será desde menos 3 incluido hasta infinito. ¿Vale? Vale, vamos a verlo con un ejemplo en... a ver, esto es. Vamos a verlo con un ejemplo en este PDF. ¿Vale? Esto es la imagen de una función. Si aquí no hay nada, o sea, si esta función sigue hacia arriba y no hay ningún punto marcado, quiere decir que va a crecer hasta el infinito. ¿Vale? No tiene fin, no es que llegue solo hasta aquí, es que no nos entra el dibujo. Lo mismo, lo mismo con esta, ¿vale? Si no está marcado el final, quiere decir que sigue infinitamente, como hacemos con las parábolas. No podemos dibujar una parábola entera porque es infinita, ¿vale? Entonces, en este caso, si miramos el dominio de la función, tenemos que ir haciendo rectas verticales, ¿sí? Tenemos que ir haciendo rectas verticales desde la x muy pequeña, desde menos infinito, ¿no? Todas estas rectas verticales al final se cruzarán en un valor muy abajo, pero se cruzarán con la función, porque esta función sigue infinitamente. ¿Vale? Por aquí vemos que cualquier valor de la x se va a corresponder, va a cortar con la función en algún punto. ¿Sí? ¿Lo veis? Todo por aquí. Uy, todo por aquí. Vale, si hacemos las x muy grandes, llegarán a cortar con la función, pero muy lejos, muy en el infinito. ¿Vale? Porque esta función sigue hacia arriba. Entonces, aquí el dominio sigue siendo toda la recta real. No hay ningún valor de la x que no corte con la función. Vale. ¿Qué hacemos con el recorrido? Igual, pero desde menos infinito. O sea, con la y desde menos infinito. Si empezamos por lo pequeño haciendo rectas horizontales, vemos que aquí, por muy pequeño que lo hagamos, siempre va a cortar con la función, porque esta función decrece hasta el infinito. O sea, viene desde el menos infinito, perdón. Entonces, todas las rectas horizontales que vayamos haciendo van a cortar con la función en algún punto, ¿vale? Y lo mismo va a pasar si subimos hacia las y's muy grandes. Como esta función sigue creciendo, su dominio será toda la recta real, porque va desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Vale. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, la hiperbólica? Imaginaos que tenemos esta función. Vale, aquí tenemos que ver si hay valores de la x y valores de la y que no tome la función, ¿vale? Entonces tenemos que ver el dominio de este. Vale, pues ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Vale, vamos viendo valores de la x que toma la función. Si vamos haciendo rectas verticales para la x, vemos que todas estas rectas cortan a la función, ¿no? Vale, ¿qué pasa cuando llegamos a x igual a 0? Que el x igual a 0, esta función no lo toma, ¿no? Entonces el x igual a 0 no va a tener una correspondencia con la y. Es decir, no va a haber ningún punto de la función que cumpla que x es 0. Por tanto, el x está fuera del dominio. ¿Vale? Si seguimos avanzando, vemos que todos estos puntos de la x van a tener su correspondencia con la función, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función va a ser el dominio de f va a ser toda la recta real menos x igual a 0. Esto como lo poníamos en intervalos, r menos el punto 0 entre llaves, ¿vale? Aquí tenéis que recordar el tema de intervalos. Vale, si ahora hacemos lo mismo con la y, si empezamos desde las y muy pequeñas, veis que cualquier recta que tracemos va a cortar con la hipérbola en algún punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la y es 0? Que este valor tampoco tiene ninguna correspondencia a la función. Si subimos del 0, sí, pero justo en el 0 no tenemos correspondencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de esta función va a ser la recta real menos el 0 también, ¿vale? Entonces lo que nos tenemos que fijar es qué puntos toma de la x y de la y tienen sentido en estas funciones, es decir, si tiene una correspondencia la x con la y, ¿vale? Dominio, los valores que toma la x, la imagen, los valores que toma la y, ¿vale? Y se escribe siempre en intervalos, ¿sí?
Venga, pues pasamos a lo siguiente. Vale, la siguiente característica que vamos a ver es la continuidad de la función, ¿vale? ¿Qué es la continuidad de la función o cuándo una función es continua? Pues una función es continua cuando la podemos dibujar con un solo trazo, ¿vale? Con un solo trazo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos dibujar la función sin levantar el rotulador, el lápiz, el boli del papel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la función parabólica. Nosotros podemos dibujar una parábola entera, bueno, hasta donde llegan los ejes, sin levantar el boli del papel, ¿verdad? ¿Sí? Podemos dibujar también una función exponencial sin levantar el boli del papel, ¿verdad? Y llegar en toda su forma, la dibujamos sin levantar el boli del papel. Vale. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una hipérbola? Si nosotros venimos desde menos infinito, ¿y aquí qué hacemos? ¡Ay! Se nos ha cortado la función, ¿veis? Aquí tenemos que levantar el boli del papel para poder dibujarla, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas dos funciones van a ser continuas en todo R, ¿sí? En toda la recta real, que es su dominio. Entonces, la continuidad aquí se escribe como continuas en todo R, ¿vale? Venga, ¿qué pasa aquí? Pues que aquí tenemos que decir que es continua de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, o que tiene una discontinuidad en x igual a 0. Discontinuidad en x igual a 0, porque la continuidad se mira para las x, ¿vale? Tenemos que fijarnos en el eje de las x, ¿dónde está la discontinuidad? En este caso es en x igual a 0, que es donde levantamos el boli del papel, ¿vale? Vamos a ver los tipos de discontinuidad. A ver, tipos de discontinuidad. Vale, pues hay tres tipos. Discontinuidad. Vale, tenemos las evitables y las inevitables, ¿vale? Las evitables. Bueno, son cuatro tipos en realidad, pero de evitables vamos a ver solo uno. Cuando una función tiene una discontinuidad evitable es cuando, por ejemplo, tenemos una recta y nos plantan un punto blanco en la recta. Nos dicen que este valor de la x, por ejemplo el 2, la función no lo toma, por lo que sea, ¿vale? Entonces, esto de aquí es una discontinuidad evitable, porque rellenando el huequito ya estaría continua, ¿vale? Para que lo entendáis lo de rellenar el huequito, ¿sí? Vale, y luego tenemos las inevitables. Y hay dos. Una que es la inevitable de salto finito, quiere decir que no es un salto infinito, sino que es finito. Por ejemplo, si tenemos esta recta, y a partir de cierto punto toma esta forma. Aquí veis que hay un salto, ¿no? Que tenemos que mover el lápiz para poder dibujarlo. Vale, pero como el salto no es infinito, se dice que es una inevitable de salto finito. ¿Vale? Vale, y ahora están las otras, que son las de salto infinito. Por ejemplo, la hipérbola. Si nosotros tenemos una hipérbola cuyas asíntotas son estas, y veis que aquí toma unos valores a un lado y otros valores al otro, pero entre que viene de un lado y que va por el otro, o sea, uy, qué técnico ha sonado eso, ¿eh? Entre que viene, vale, donde presenta la discontinuidad, que es en la asíntota vertical, a la izquierda de la asíntota vertical y a la derecha de la asíntota vertical, veis que hay un salto infinito, que la rama se va hacia el infinito, hacia el menos infinito por un lado y hacia el más infinito por el otro. Pues esto se llama discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Esta es la diferencia. Estos son saltos finitos porque lo podemos medir y esto es salto infinito porque la diferencia es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Vale, vamos a verlo con unos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, esta función veis que es continua para todo R, ¿no? Porque lo dibujamos sin levantar el lápiz. Vale, si ahora nos fijamos en esta función, vemos que hay dos discontinuidades, ¿no? Que empezamos en -1, subimos hasta aquí, tenemos que levantar el lápiz, arrancar en el 3, seguimos y aquí en el 5 hay otra discontinuidad. ¿Lo veis? Y luego ya seguimos. Entonces aquí tendríamos que decir que esta función es continua
de -1 a 2, de 3 a 5 y de 5 a 8. ¿Vale? Lo tenemos que expresar con intervalos, los intervalos de continuidad, o decir que es discontinua entre 2 y 3 y en x igual a 5. ¿Vale? Si nos vamos en esta es una hipérbola. Veis que hay una discontinuidad en x igual a 2, que es esta rama, ¿vale? De salto infinito, porque por un lado se nos va hacia más infinito y por el otro se nos va hacia menos infinito. En este caso vemos que hay una función que viene continua desde el -6 y cuando llegamos al x igual a 1 hay un salto, ¿verdad? Hay un salto finito. ¿Por qué? Porque esto de aquí lo podemos medir, ¿sí? Tiene una medida de 1. Entonces, esta función tiene una discontinuidad de salto finito en x igual a 1. ¿Vale? Hay que fijarnos en el valor de la x. Para x igual a 1 la función salta, por tanto es discontinua. Vale, más ejemplos, más ejemplos. Estos ejemplos los vemos después, pero para que quede así claro, veis que aquí en x igual a -2 hay una discontinuidad porque hay que levantar el papel. Para x igual a 1 hay otra discontinuidad, pues el papel, el lápiz, porque hay que volver a levantar el lápiz para dibujar, y en x igual a 3 también, porque hay un puntito en claro, quiere decir que ese punto nos lo saltamos. ¿Vale? Esta sería de salto infinito porque nos vamos desde menos a más infinito. Esta sería de salto finito porque lo podemos medir, de hecho tiene 4 lugares, hay un salto de 4 lugares. Y esta sería evitable, una discontinuidad evitable. ¿Vale? Y por último aquí, bueno, esto ya la vemos cuando vemos las funciones a trozos. ¿Vale? ¿Está claro? Venga, pues vamos con la siguiente parte. Vale, la siguiente característica que tenemos que estudiar en toda función son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Esto ya lo hemos trabajado con las parábolas, entonces sabéis a lo que me refiero. Pero si nos dan la forma de una función como este caso, tenemos que decir en qué puntos corta la función con los ejes. En este caso, ¿cuántos puntos de corte va a haber? Pues con el eje X va a haber uno aquí, otro aquí va a haber 2 y aquí va a haber otro. Entonces hay 5 puntos de corte, ¿vale? Que serán, en este caso, será el -1,5, 0, -1, 0, el 0, 0, el no sé cuánto es esto, pero 0,25, 0 y aquí el 1,25, 0, ¿vale? Todos estos puntos hay que identificarlos con sus coordenadas x e y, ¿vale? Ahora, punto de corte con las íes. Toda función va a tener un solo punto de corte con las íes, porque va a pasar solamente una vez por ahí. En este caso será el 0, 0, ¿vale? Y así con todas. Ahora me voy a centrar en el estudio de las funciones representadas y después ya veremos cómo hacer todo esto con funciones cuando nos dan su expresión algebraica, ¿vale? Pero quiero que entendáis los conceptos gráficos para luego ver los conceptos de cálculo, ¿vale? Entonces, esto de aquí se expresa como coordenadas del punto, ¿vale? Coordenadas de los puntos. Venga. Lo siguiente que vamos a ver es la monotonía. ¿Esto qué es? El crecimiento y decrecimiento de las funciones. Crecimiento y decrecimiento. Vale, y esto se mide siempre en intervalos. Hay que mirar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de las funciones. Y hay que ir marcándolos según las gráficas que nos den. Por ejemplo, si volvemos a este caso, tenemos que ver dónde crece y dónde decrece la función. ¿Qué significa que crezca? Pues que va hacia arriba. ¿Qué significa que decrezca? Que va hacia abajo, ¿vale? Entonces, esta función, ¿dónde crece? Pues crece desde menos infinito hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Luego vuelve, aquí empieza a decrecer, luego crece otra vez desde aquí hasta aquí, luego vuelve a decrecer y luego crece otra vez en este intervalo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se escriben los intervalos de crecimiento? Siempre en función de la x. Siempre. Lo único que va en función de la y es el recorrido o imagen. El resto va todo en función de la x. Entonces, nuestros intervalos de crecimiento, ¿cuáles serán? Pues desde la x igual a menos infinito, que son las x, hacia aquí abajo, hasta la x igual a este valor, que será, ponte, el -1,3. ¿Vale? Entonces crece desde menos infinito a menos 1,3. Lo apunto y luego lo vemos. Vale.
¿dónde más crece? Luego decrece y vuelve a crecer aquí. Desde más o menos el 0,6 hasta el 0,1, ¿no? Menos 0,6 hasta el 0,1. Y luego vuelve a crecer aquí desde el 1 más o menos hasta el infinito, ¿no? ¿Vale? Pues con los intervalos de decrecimiento igual. ¿Dónde decrece? Pues en este tramo y en este tramo. Pues lo apuntamos. El primer tramo es desde menos 1,3 hasta menos 0,6. Desde menos 1,3 hasta menos 1,3 hasta menos 0,6. Y luego vuelve a decrecer aquí en este tramo, desde 0,1 hasta 1 más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo lo escribimos en nuestro cuaderno? Pues así como lo he escrito yo. ¿Vale? Entonces, intervalos de crecimiento, los tramos de la X para los que la función sube. Intervalos de decrecimiento, los tramos de la X para los que la función baja. ¿Vale? Vamos a ir haciendo ejemplos para que lo veáis. Pero siempre son intervalos de X. ¿Vale? Esto tiene que quedar claro. ¿Sí? Vale, vamos a ver lo último que vamos a ver de esto, que son los extremos relativos. ¿Qué son los extremos relativos? Pues son los máximos relativos, máximos y mínimos de la función, ¿vale? Máximos y mínimos. ¿Y esto cómo lo expresamos? Pues estos son coordenadas de los puntos, ¿vale? Estos no son intervalos, son coordenadas. ¿Qué quiere decir que una función tenga un máximo o un mínimo? Pues un máximo en una función va a aparecer cuando la función crece y llegado a cierto punto decrece, ¿vale? Y este punto en el que cambia el crecimiento va a ser un máximo. ¿Cuándo la función va a tener un mínimo? Cuando decrece y a partir de cierto punto crece, ¿vale? Y en este punto X la función va a tener un mínimo. Sí, este va a ser un máximo y este va a ser un mínimo, ¿vale? Pero tiene que cumplir eso, que crezca y luego decrezca. Tiene que haber un cambio de crecimiento, ¿vale? Entonces, si volvemos a nuestra función de ejemplo, veis que en este caso la función va a cambiar de crecer a decrecer 2 veces, que es aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, estos 2 puntos van a ser máximos de la función, máximos relativos. En este caso, ¿qué punto es? Pues es el menos 1,3 y más o menos 0,7, más o menos, que no tengo aquí la regla. Entonces, vamos a tener un máximo en el x menos 1,3 y la y 0,7. Y luego vamos a tener otro máximo aquí, que es más o menos en el 0,1, 0,1, vamos a decirlo así. El punto X 0,1 y la Y 0,1 también. ¿Vale? Ahora, mínimos, la función tiene que decrecer y en cierto punto crecer. Y al revés, pues vamos a tener 2, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí. Este de aquí, pues se va a cumplir para X igual a menos 0,6 y la Y más o menos 0,8, ¿no? O 0,7 dije antes. Venga, pues es para el menos 0,6 y la Y 0,7. ¿Vale? Y ahora el segundo mínimo que vamos a tener va a ser para X igual a 1 más o menos y igual a menos 2. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo lo escribimos en el cuaderno? Pues eso lo escribimos así. Vamos a tener 2 máximos, uno en el punto exacto x menos 1,3 y 0,7 y otro en el 0,1, 0,1. Estos son puntos, ¿vale? No son intervalos de la x, son puntos, un punto máximo, porque tenemos que identificar justo el punto que nos da máximo y que nos da mínimo, ¿vale? Vale, pues lo siguiente que nos quedaba de ver, si veis el esquema que os dejé, es la simetría y la periodicidad, ¿vale? Pero son conceptos que tampoco me importa mucho que no controléis este año, ¿vale? Y prefiero que tengáis esto bien aprendido para el año que viene, porque el año que viene el tema de funciones es fundamental,
¿vale? Entonces, estas cosas, todas estas características las tenéis que tener sabidas. Vale, pues vamos a ver un poquito más estas funciones y vamos a ver sus características. Por ejemplo, en esta. Aquí habíamos dicho que el dominio de la función es de -1 a 2, unión 3, 5, unión 5, 8, porque esta función tiene principio y fin, no sigue hasta el infinito. Y en estos valores, en estos intervalos, la función no toma valor. No hay ninguna, el 2,5 por ejemplo, no tiene ningún valor de la y. No cortaría ningún valor de la y, igual que el x igual a 5, como este circulito es blanco, no está incluido en la función. ¿Vale? La imagen, ¿cuál sería? Pues desde i igual a 0, si vamos haciendo líneas horizontales, desde i igual a 0, todas estas líneas cortarían con la función hasta i igual a 5. ¿Vale? Entonces la imagen aquí sería de 0 hasta 5. Muy bien. Vale, ¿qué más hemos visto? La continuidad. La continuidad en este caso coincide con el dominio, ¿verdad? Porque es continua desde -1 a 2, de 3 a 5 y de 5 a 8. ¿Vale? El crecimiento, pues esta función es creciente de -1 a 2, lo tendríamos que poner en intervalos. Luego es constante desde 3 a 5 y de 5 a 6, ¿vale? Aquí es constante, no crece ni decrece, se mantiene constante. Y luego crece otra vez de 6 a 8, ¿vale? Desde x6 hasta x8. Lo siguiente que hemos visto son, bueno, me faltan los puntos de corte con los ejes, que hay dos, -1, 0, este de aquí y el 0, 1, ¿vale? Hay que identificarlos como puntos. Vale, los extremos relativos. Esta función, si veis, no tendría ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? ¿Esto de aquí es un mínimo de la función? No, porque para que sea mínimo tiene que cumplir que la función venga decreciendo y después crezca. Y aquí directamente parte desde el -1 la función creciente, pero no viene de decrecer. Entonces, como no hay un cambio de monotonía, no es un mínimo, ¿vale? Será el inicio de la función, pero ya está. En este caso tampoco es un máximo. ¿Por qué? Porque no se cumple que la función crezca y después decrezca, ¿vale? Para que fuera un máximo tendría que haber un cambio de crecer a decrecer, ¿vale? En este caso tampoco, porque la función no viene decreciendo y luego crece. Aquí se ha mantenido constante durante un intervalo concreto. ¿Vale? Bueno, pues esto era un ejemplo con este. Vamos a ir haciendo ejemplos de estas funciones y luego os contaré cómo calcular dominio y demás características cuando nos dan la expresión algebraica. ¿Vale? Venga, pues hasta aquí con el vídeo y espero que os haya quedado claro.